Escuchando recién, pero comentamos con esta problemática que Sí, estuve escuchando. efectivamente tenemos este sobrecobro, si se quiere, sobreprecio Sí, que sí. se les cobra, ¿no?, a la gente. Explicar un poquito cómo es esto que funcionan los pagos electrónicos. Mira, te explico. Tanto cuando el pago se hace por tarjeta de crédito o débito, ¿sí? No tiene que haber un recargo, ¿sí? Incluso también por transferencia, no tiene que haber un recargo. Generalmente hay muchos comercios que utilizan, por ejemplo, Mercado Pago, que ¿Mm? al comercio muchas veces les aplican un pequeño porcentaje, que es un 10, un 15%, dependiendo de cuándo es la percepción del dinero. Pero, a ver, ese recargo lo tiene que soportar el comercio, no el consumidor, ¿sí? De modo tal que si hay algún recargo es ilegal y de hecho el consumidor puede hacer la denuncia. Les comento, perdón, tuvimos denuncias, por ejemplo, por sobrecargos y también pedido de inspecciones. De hecho hubo 3 pedidos de inspecciones, por ejemplo, en la Secretaría de Defensa del Consumidor en Salta, 2 acá en Cafayate, y se hicieron inspecciones, ¿sí? Y para corroborar, bueno, en este caso la irregularidad, en algunos casos fue flagrante y directamente, bueno, va a corresponder una sanción, por supuesto, ¿sí? Porque Ujú. no corresponde, hay veces que el presupuesto, por ejemplo, figura, por dar un ejemplo, 2.000 pesos figura en el presupuesto, básicamente que le hace el comercio, ¿sí? Y Sí, en la tarjeta de débito figura, por ejemplo, 500 o 1.000 pesos más, por ejemplo, ¿sí? Y es una claro. irregularidad que estamos tratando de erradicarla, ¿sí? Bien, eso siempre es lo que pasa con el tema de pagos electrónicos, ¿no? Estamos hablando de débito y Exacto, crédito que no son legales los recargos. exacto, no, no es legal, Ujú. no es legal, Este, exacto. Ante este hecho, ¿cómo debería actuar el consumidor? Bueno, el consumidor tiene dos opciones. O puede hacer una denuncia en defensa del consumidor, que la puede hacer de forma presencial, o puede hacerla incluso de forma virtual. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Defensa del Consumidor tiene habilitado un canal para que el consumidor haga la denuncia de forma virtual. Tienen que acompañar documentación y básicamente describir el problema y la solución. Y si no, la otra opción es hacer un pedido de inspección, ¿sí? Que eso es mucho más rápido porque con el pedido de inspección directamente, bueno, inmediatamente se hace la inspección, ¿sí? Muchas veces vamos acompañados con 2 testigos que son generalmente empleados de la municipalidad de Cafayate, y Ujú. ya con eso hacemos la inspección, ¿sí? Y la denuncia, lo bueno de la denuncia es que el consumidor puede solicitar, por ejemplo, la devolución de este sobrecargo, ¿sí? En cambio, con la inspección simplemente es para comprobar la irregularidad y para que la Secretaría haga el sumario pertinente y aplique la multa. Ajá. Pero hay muchos casos, sí, hay muchos casos. ¿Y en esta inspección también la persona puede pedir que se le devuelva el sobrecargo? En ese caso tendría que hacer una denuncia. Sí Por o sí. eso, sí, hay personas que directamente prefieren, bueno, hacer el pedido de inspección y no hacer la denuncia, pero lo recomendable es hacer la denuncia, porque también cuando hay una denuncia se puede hacer la inspección a la par. Claro, se puede hacer las dos cosas. Exacto, y cuando hay una denuncia se cita, en este caso, a la empresa para que comparezca a una audiencia, ¿sí? Ujú. Y por supuesto, si se llega a un acuerdo, se archiva el expediente, y si no, bueno, se aplicarán las multas pertinentes, porque la ley 24240 prevé multas eh, que básicamente son pasibles que se le puede aplicar al comercio, ¿sí? Ajá. ¿Son multas que se pagan en efectivo? Exacto. Ajá, Mira, el monto previsto en la ley de defensa del consumidor es de 5.000 pesos a 5 millones de pesos, ¿sí? Ese ajá. monto que, bueno, quedó desactualizado, porque bueno, hay algunas infracciones que son importantes, bueno, con la inflación también, pero ese es el monto previsto en la ley ¿Y de qué de- depende, digamos, esta diferencia de precios? dependiendo de la irregularidad, básicamente. Hay Ajá, para algunos tener una casos, idea, por ejemplo, ¿en qué casos pagaríamos 5.000 como un comercio que estamos en O 5 infracción o millones. 5 millones? Claro. por ejemplo, cuando la infracción, por ejemplo, hay empresas, por ejemplo, que cometieron, por ejemplo, muchas irregularidades, tienen mucha denuncia, por supuesto, la multa va a ser superior, ¿sí? Ujú. En Como cambio, cuando es la reincidente. primera vez, por ejemplo, que hay por ejemplo, una inspección en ese comercio, es la primera vez que hay una infracción y le aplica una multa. Como es la primera vez,
básicamente en ese caso la multa va a ser menor, ¿sí? Pero mira, te explico, hay varias sanciones, está el apercibimiento, ¿sí? Que es una de las sanciones previstas, que es básicamente un llamado de atención, está la multa, después está la clausura, ¿sí? Se puede clausurar un comercio también, está la inhabilitación, es decir, hay varias multas previstas en la ley de defensa del consumidor, que también dependen del grado del nivel de la irregularidad. Hay algunas irregularidades que ya no hay vuelta atrás, ¿sí? En ese caso, bueno, hay veces que le pueden incluso hasta inhabilitar al comercio, Claro. por dar un ejemplo, ¿sí? Y a la par, mira, y a la par bueno, de estos recargos que son ilegales, también hay muchas estafas. No sé si les llegó a la radio las estafas, Sí, sobre claro. todo vinculado a los hospedajes, que muchas veces, por ejemplo, yo lo que recomiendo es que la gente, por ejemplo, a la hora de alquilar algo, que revise a ver cuáles son las referencias, porque en Google, por ejemplo, hay muchas referencias. E inclusive, la mejor opción es fijarse en Google Maps. Vos ponés la dirección de la calle, Google Maps, y fijar si la fachada de la casa publicada coincide con la casa, básicamente, que está en Google Maps. Porque, bueno, hubo casos que básicamente no era así, eran claras estafas, ¿sí? Y además, por ejemplo, las señas que se te hacen no tienen que superar el 20 o el 40%. Porque hay veces que te dicen, bueno, depositame el 100%. Y después, bueno, te terminan estafando. Claro. Entonces hay que tener estos recaudos. Bien. En esta temporada, ¿cuántos registros se han tenido de estafas o pedidos o denuncias o pedidos de inspección? ¿Han tenido un registro durante lo que va de la temporada? Mira, de hecho, hoy a la tarde tengo que hacer un informe mensual, ¿sí? Pero en cuanto a lo vinculado al turismo, si no recuerdo mal, lo que venía anotando aproximadamente eran como 30 denuncias. ¿Por estafas o...? Mira, en algunos casos por estafa, otros casos, por ejemplo, de personas que pagaron una seña, fueron por ejemplo, al hostel que no estaba registrado, por ejemplo, porque para tener una casa de alojamiento tenés que estar registrado en la provincia, y no tenían seguridad, por ejemplo, por ejemplo, se fueron, no tenían llave y le faltaban algunas pertenencias, y bueno, pedíamos obviamente la seña, o en otros casos, por ejemplo, por estafa. Y desgraciadamente siguen habiendo estafas bancarias. Eso es de todos los días, no solo en temporada. O de tarjetas robadas, en el cual hay compras indebidas. Hay personas, por ejemplo, que pierden las tarjetas, no se dan cuenta, y hay alguien que las encuentra y utiliza esas tarjetas para hacer compras. Y la ley de tarjeta de crédito te prevé, por ejemplo, un plazo de un mes para impugnar. Si no, se tiene como consentido el consumo. Entonces también hay que tener cuidado de eso. ¿Y de estas 30 denuncias también hay denuncias por sobreprecio y cobros así, irregulares? Sí. De hecho tengo dos pedidos de inspección. De hecho ya hicimos una inspección, hay otra que me queda pendiente, que la vamos a hacer seguramente el lunes o el miércoles. Y después ya tengo denuncias que ya son por sobreprecio. De hecho, vino un turista si no recuerdo, de Tucumán, por ejemplo, hizo una denuncia por sobreprecios. Así que ¿En qué rubro se puede saber? Sí, era gastronómico. Era gastronómico. También hay muchas quejas, por ejemplo, turistas que se acercan a la oficina, por ejemplo, que se quejan de que, por ejemplo, que lo habrán escuchado seguramente, que el precio de la empanada, no sé, 300 pesos cada empanada, por ejemplo. Pero si está en la carta, yo le digo al turista, si está en la carta, vos tenés la opción de no elegirlo. Sí. Levantarte e irte, ¿sí? E irte, Sí, claro. Exacto. Es Pero lo que si no venimos está diciendo también nosotros acá con el tema de los precios en el sector gastronómico, que lo primero, apenas te sentás, te acercan la carta y en la carta están exhibidos los precios, entonces uno sabe lo que va a pedir, lo que va a consumir, y a no sorprenderse cuando viene la boleta, porque efectivamente es lo que uno pidió mirando los precios. Claro, en ese caso como que no se puede hacer mucho. Ahora si hay un sobreprecio, sí, seguramente el comercio va a ser sancionado en esos casos. Pero bueno, también hay una campaña, también yo veía, cambiando de tema, pero está vinculado, veía
veía esa propaganda tendenciosa atendiendo básicamente que decía que Cafayate era mucho más caro que Brasil, que es un absurdo, ¿no? Pero sí. bueno. Sí, ya por el cambio el cambio de moneda ya estás perdiendo, digamos, prácticamente. Claro, ya nuestra moneda está muy, muy devaluada. Pero sí, a ver, hay cuestiones que hay que erradicar. Que yo creo que seguramente lo que viene es eliminar, yo creo que lo que se pretende es eliminar el efectivo, que todo sea virtual. Va a llegar un momento que ya no se va a poder evadir tantos impuestos, porque hay gente, seamos francos, hay gente que evade impuestos. Que vos le pagás en efectivo, no te dan un ticket, que es una clara evasión impositiva, ¿sí? Entonces, y bueno, y ahora buscan, por ejemplo, la evasión generalmente está vinculada, bueno, paga en efectivo, porque si no te cobran un recargo. Eso es el análisis que es subjetivo, lo hago yo, por supuesto, ¿no? Pero me parece que el camino es este, ¿no? Eliminar el efectivo. De hecho, cada vez hay más personas con tarjeta de crédito, con cuenta corriente bancaria. Entonces, bueno, seguramente en algún momento se va a erradicar esta evasión impositiva, estos sobrecargos que son, por supuesto, ilegales. Claro. Y en este caso, la Oficina de Defensa al Consumidor, ¿qué día funciona, en qué horario, para que la gente que esté pasando por situaciones similares pueda acercarse a hacer la denuncia? La oficina atiende al público lunes, miércoles y jueves, de 16 a 20 horas, ¿sí? Y un martes al mes, bueno, yo hago tareas administrativas que no atiendo al público, pero si la gente va también las voy a atender. Seguramente hoy, por ejemplo, voy a ir a la tarde. De hecho, tengo que hacer un informe. Y hay dos, bueno, estoy de denuncia, de gran ayuda, que bueno, él va a pocas horas, pero bueno, simplemente, digamos, la oficina, a lo que voy, es una oficina muy chiquita. ¿Sí? No tenemos tanto personal, deberíamos tener más personal, pero bueno, es lo que hay en este momento, ¿sí? Así que... Lunes, miércoles, jueves, de 16 a 20. Y si no, en el caso de que quieran hacer las denuncias a través de modo virtual, ¿a dónde tienen que ingresar? En ese caso tienen que entrar en la página de la Secretaría de Defensa del Consumidor, que escriben en Google Defensa del Consumidor Salta, ahí va a figurar la página de Defensa del Consumidor, y ahí figura un cartelito que dice presentar denuncia. Ajá. Y básicamente el consumidor tiene que crear un usuario y una clave, ¿sí? Y después, bueno, tiene que acompañar la documentación y básicamente marcar un tilde que dice enviar denuncia. Y ya con eso se envía la denuncia, a mí ya me figura en el sistema interno, ¿sí? Básicamente es eso. Y si no, bueno, van a la oficina, yo les doy un formulario, completan el formulario, acompañan la documentación que tienen y ya la cargamos nosotros la denuncia. Ya sea yo, el doctor Morano, generalmente el doctor Morano carga las denuncias, pero bueno, ahí nos vamos turnando. Básicamente, exacto, sí, dependiendo del caudal, hay veces que hay muchas audiencias por día, así que bueno, lo vamos viendo, ¿sí? Bien, entonces podemos decir si vos que... querés, puedes pasar... ¿Cómo? Sí, decime. No, lo que iba a decir que si querés puedes pasar mi número de teléfono, no hay ningún inconveniente. Bueno, ¿cómo no? Bien, se pueden comunicar también con el doctor Tabela, Julián Tabela, 351-352-3626. Ese es el número de contacto, también lo reitero, 351-352-3626, para, bueno, cualquier consulta o cualquier, una consulta sobre cómo deberían actuar en caso que sientan que le han cobrado un sobreprecio cuando van a pagar con débito, cuando van a pagar con crédito. Recordemos que esto no está permitido, es algo ilegal. Los créditos, las tarjetas de débito y crédito deben ser tomadas de la misma forma que se toma el efectivo. Exacto. Así es, estimados. Bien, y me queda un dato, el lunes, miércoles y jueves, y hay un martes, ¿en qué horario? Que generalmente un martes, que es el primer